Buenas tardes, bienvenidos al Madrid de Galdós y a este capítulo número 4 en el que vamos a iniciar nuestro recorrido por el barrio de las Maravillas a través de la novela Miau de 1888. La novela, una obra naturalista, se agrupa bajo la denominación Novelas Españolas Contemporáneas, un periodo que abarca desde 1881 a 1892, en el que escribirá obras como La desheredada, El amigo manso, la trilogía El doctor Centeno, Tormento, la de Bringas, Lo prohibido, Fortunata y Jacinta, que es la obra cumbre, y Miau en 1888. En este Pérez Galdós de madurez vamos a ver que se centra en los temperamentos, en personajes cada vez más complejos, pero que también le interesa no solamente lo humano, sino también lo social y lo político. Miau es una clara muestra de su sensibilidad hacia el entorno más inmediato. Su principal protagonista, eje de esta acción, es don Ramón de Villamil, un cesante, un personaje además muy habitual en la España de la segunda mitad del XIX. Don Ramón Villamil, de los que hay mil en la villa, decían. Pierde su trabajo en la administración por un cambio de gobierno cuando estaba a punto de jubilarse. La cesantía aparece como injusta, ajena a la valía y fidelidad del honesto funcionario. Premia a los oportunistas, una administración poblada de trepas, de hipócritas, que desprecia a sus fieles y honestos servidores. Así aparece su yerno, Víctor Cadalso, padre de su nieto Luisito, un hombre pícaro, falso, que escala puestos por métodos dudosos, incluso desfalcando la hacienda pública, mientras don Ramón es un hombre recto, íntegro, ve inútil que se reconozca su valía, su honesto servicio. Se siente perseguido por enemigos ocultos, le pregunta a Dios qué ha hecho para que no le coloquen, se siente anonadado, impotente para rehacer su vida. Es un pelele azotado por fuerzas superiores, ante ellas fielmente claudica, indefenso para cambiar la voluntad divina, acepta su cruz y su calvario, es una víctima inmolada por una sociedad injusta y cruel. Y como coro humano a esta tragedia, pinta Galdós una serie de mujeres que le rodean. Está su esposa pura, despilfarradora, ausente del drama de su esposo, que no reconoce la miseria en la que viven. Está su cuñada Milagros, una mujer mediocre y frustrada, un parásito, una carga familiar. Su hija Abelarda, que vive de ilusiones, de románticos amores, ajena a la verdadera tragedia. Villamil aparece rodeado de seres frívolos, vulgares, que no le ayudan, que son una carga de la que no se puede liberar. Son eco de una sociedad enferma y mezquina que pretende vivir del pasado imperial, que no proyecta un futuro con lucidez, una sociedad ya agotada y muerta, condenada a desaparecer. Pero aún no hay un resquicio para la esperanza que Galdós deposita en la juventud, en este caso en el nieto, Luisito Cadalso. Con su inocencia es el único testigo sincero del drama de su abuelo. El niño aparece como la sombra del cesante, induciendo a su abuelo al final, a que cumpla el destino que la divinidad ha decidido para él, es decir, la muerte. Luisito conversa con Dios con diálogos ingenuos, puros, naturales y posibles. En cuanto al título de la novela, que puede ser un poco sorprendente, Miau, Pérez Galdós nos explica que es por el asombroso parecido de las mujeres de la casa con el rostro de los gatos, lo que les vale ese cruel apodo entre las vecinas de Miaus, pero también se debe a unir las iniciales de los utópicos proyectos que Villamil pretendía para reformar la hacienda de su país: moralidad, impuestos sobre la renta, aduana y unificación de la deuda, lo que era motivo de burla entre sus compañeros. Pues bien, comenzamos nuestro recorrido en la calle de la Puebla. Primero, el nombre, Puebla. Se refiere a una alquería rural. Vemos la calle en la actualidad, casi peatonal, con sus árboles, con sus casas de 2-3 alturas, casas sencillas de una burguesía media alta, de la época isabelina. Luego hablaremos un poquito más de esta calle. Aquí, en el plano de Teixeira, de 1656, que es uno de los mejores planos que tiene Madrid, vemos la calle de la Puebla entre Valverde y Corredera Baja de San Pablo, pero realmente en el plano se la llama calle del Barco. Después recuperará su toponimia. Pues bien, se trata de la calle de la Puebla de Juan de la Victoria de Bracamonte. En la primera mitad del siglo XVI, estamos pues en ese reinado aún de Felipe II, era el arrabal del camino de la Puebla o del pueblo de Fuencarral. Este tal don Juan, dueño de los terrenos, los cedió
por 10 ducados perpetuos de oro al año, pero se reservó una parcela para erigir su casa, y la calle tomó el nombre de Puebla Vieja de don Juan de Victoria. En 1597, su hijo concedió licencia para dividir dichas tierras en 95 solares con la condición de que había que edificar casas. Solares que formaran calles como la de Desengaño, Valverde, Calle del Barco, Olivo, Jacometrezo, Corredera Baja de San Pablo, San Joaquín. Así nos lo va describiendo Mesoneros Romanos, el cronista de la villa, en su obra Antiguo Madrid de 1861. También fue conocida como Calle de Puebla de don Juan de Alarcón. Este don Juan de Alarcón era el capellán del convento de las Mercedarias Descalzas de la Concepción, más conocida como las Alarconas. Además de ser el capellán, era el albacea testamentario de doña María de Miranda, que fue la que quiso fundar este convento en 1609, con sus deseos y sus dineros. Pues bien, entre la calle Valverde y la calle de la Puebla vamos a tener un convento de Mercedarias Descalzas. Posteriormente se construirá su iglesia, donde va a ser enterrada un personaje muy conocido y popular en Madrid, la Beata María Ana de Jesús. Es una terciaria de la orden, hija de un peletero del rey Felipe II, que murió el 17 de abril de 1624. Pues bien, fue aquí enterrada, y cada 17 de abril se expone su cuerpo incorrupto al público que quiera visitarlo, porque dicen que desprende un dulzón aroma a manzana. Bueno, pues Galdós precisamente nos habla de este convento de las Mercedarias en el capítulo 3 de su novela Miau, cuando su nieto, el nieto de don Ramón, Villamil Luisito Cadalso, iba de paseo con el perro de la portera, Canelo, y sufre uno de sus habituales desmayos y cree hablar con el Padre Eterno. Y nos dice así: al entrar en la calle de la Puebla, iba ya Cadalsito tan fatigado que para recobrar las fuerzas se sentó en el escalón de una de las 3 puertas con rejas que tiene en dicha calle el convento de don Juan de Alarcón. Y lo mismo fue sentarse sobre la fría piedra que sentirse acometido de un profundo sueño. Al despertar Luisito de la visión en que se le aparece Dios, lo primero que reconoce son 2 tiendas. Precisamente os pongo ahora las 2 tiendas que pudo ver Luisito. Pero antes quiero que veáis esta imagen de entrada principal del convento de Mercedarias, con una triple arcada de medio punto, el arco central más alto y ancho que los laterales, donde vemos cómo va alternando la fábrica de ladrillo con el granito. Es una obra del primer barroco madrileño que después veremos un poquito más detenido. Pues bien, ya digo, nada más despertarse ve 2 tiendas. Una de ellas, la tienda de cestas, en cuya muestra había 2 cabezas de toro con jeta y cuernos de mimbre, juguete predilecto de los chicos de Madrid, como esta que podemos ver aquí. Parece ser que era muy habitual entre la chiquillería madrileña, porque en otra novela, la del doctor Centeno, Galdós comenta: quisieron proporcionarse una de esas cabezotas de mimbre que adornan las puertas de las cesterías, pero no lograron pasar del deseo al hecho, porque no había ningún rico en la cuadrilla, ni aunque se juntaran los capitales de todos, podrían llegar a la suma necesaria. Pues bien, además de esta tienda de cestería y de estas cabezas de toro, también había lo que era habitual en esta zona de la corredera baja y alta de San Pablo, de los alrededores de esta calle de la Puebla, que era muy comercial. Había abundantes tabernas, bodegas de final de siglo, como estas que veis aquí, con puestos de frutas, de verduras, los famosos cajones, que muchas veces hemos oído hablar de ellos, estas bodegas y tabernas que tantas veces describe Galdós en sus novelas. Pues bien, me gustaría volver un poco a la iglesia de las Mercedarias, a las Alarconas. Ya digo que por su estilo de 1609 es muy parecido a la de la iglesia del Carmen, en la calle del mismo nombre, o a la de las Carboneras de la plaza del Conde de Miranda. Su arquitecto es un tal Miguel Soria y puede ser que sea el mismo autor de estas construcciones religiosas. Sigue el modelo escurialense en cuanto a fachadas austeras, sin ornamentación, tan solo decorada a base de diseños geométricos, alternando enfoscado y ladrillo. Solamente emplea el zócalo de piedra granítica, la piedra en los guardapolvos de las puertas y también de la arquería de entrada. Es el único lugar, y también en la hornacina, como vemos, que da a la calle Valverde. Pues bien, en su interior, lo vamos a ver ahora,
que fue muy dañado, por cierto, durante la Guerra Civil, después restaurado. Hay un conjunto artístico bastante interesante de retablos, pinturas y sobre todo el retablo del altar mayor. Tenemos una maravillosa Inmaculada Concepción de la Escuela Toledana. Yo os he querido poner una imagen más cerca para que veáis qué hermosura de lienzo, qué trabajo de barroco ya teatral y decorativo de este final del siglo XVI, inicios del XVII. Pues bien, seguimos nuestro recorrido y no demasiado lejos de la calle de la Puebla y aún en la calle Valverde número 22, nos encontramos con un edificio que nos sorprende, aunque pasa un poquito desapercibido porque se encuentra entre viviendas. Se trata de la sede de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Un edificio del siglo XVIII, de finales, 1794, del arquitecto Juan Antonio Cuervo. Realmente fue la sede de la Real Academia de la Lengua hasta 1904. Después se llevó al barrio de Jerónimos y es entonces cuando va a ocuparlo esta Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que aunque tienen su origen en época de Felipe V, hay que esperar a mediados del XIX para su fundación. Un edificio, como vemos, sobrio, ordenado, equilibrado, de estilo neoclásico, empleando también el granito en esta fachada, por lo menos lo que es la puerta de entrada a base de 5 arcos de medio punto, con columnas dóricas adosadas, sobre el dintel un balcón corrido y 3 vanos adinterados con 2 hornacinas, simplemente para jugar con entrantes y salientes y que la fachada no nos resulte tan monótona. Tengo una imagen más cercana donde se puede ver la combinación entre la piedra blanca, el escudo real, la fábrica de ladrillo, como vemos, tan exacta, y ese juego de volúmenes. Ya digo, un edificio que pasa un poquito desapercibido dentro de la calle Valverde. Bueno, seguimos nuestro recorrido por la calle de la Puebla. Recta y ordenada, no demasiado larga, trazada a cordel, como se decía en época de Felipe II, y conducía a la Puebla o alquería rural, de ahí su nombre. Pues bien, esta calle es muy comercial, sobre todo de comercios especializados en lámparas e iluminación que aún subsisten. El caserío de la época isabelina, en algunos de sus números, como el 4 y el 6, sabemos que vivieron personajes como Modesto Lafuente, el historiador, el general Izquierdo, un importante militar de la época de la Gloriosa, de 1868, y en el número 11, en primera planta, don Ramón Gómez de la Serna, el escritor de la vanguardia ultraísta, que merece desde luego un capítulo aparte. Pues bien, el caserío de esta calle de la Puebla es, como vemos, de 3 plantas, 4 plantas, de buen enfoscado, con balcones corridos, siguiendo una cierta geometría. Vemos que algunos tienen una decoración de cenefas vegetales o que tienen un motivo de clave justamente en lo que es la parte central del guardapolvo, que en la parte superior, la que ya da prácticamente al alero, hay también como una serie de motivos de rosetas. Es decir, son edificios de cierta envergadura para clase media alta burguesía, con unos portones que hacían pues la función de entrada de carruajes. Es decir, que tenemos una población, ya digo, de clase media alta de burguesía. Pues bien, llegamos al final de la calle de la Puebla y nos encontramos con esquina a otra calle que es conocida como Corredera Baja de San Pablo. Entre las calles Fuencarral y la plaza de San Ildefonso, y entre esta y la calle de la Luna, están estas correderas. En un principio, la corredera alta se llamó calle de San Ildefonso porque conducía a la iglesia de igual nombre. Las correderas toman el nombre de una ermita dedicada al apóstol San Pablo que estaba situada en la calle de Fuencarral, donde ahora está el Museo de Historia de Madrid, antiguo museo municipal. La verbena se celebraba la víspera y a lo largo de las correderas se colocaban puestos de frutas y de flores. La gente se iba de romería o de corredera, lo que dio denominación posteriormente a estas 2 calles tan comerciales. Cuando la ciudad creció, por estos contornos, desapareció la ermita y la verbena, que se unió a la de San Pedro el día 29 de junio y se fue a celebrar al Paseo del Prado. Pero el antiguo camino de la verbena se quedó a partir de entonces con estos nombres, Corredera Alta y Baja de San Pablo. Lo del alto y bajo se refiere simplemente a su ubicación respecto al plano de la ciudad. Pues bien, en esa esquina entre la calle La Puebla y Corredera Baja de San Pablo, nos encontramos con otro edificio notable. Al exterior
Simplemente una iglesia sencilla, en fábrica de ladrillo, de nuevo zócalo en piedra, guardapolvos también de piedra y una pequeña hornacina que está bajo la advocación de un santo. Se trata del edificio original de la Hermandad del Refugio, fundada en 1624 por el rey Felipe III. Era un hospital para atender a los súbditos portugueses, que entonces era una población muy populosa en la villa y corte. Pensemos que el Reino de Portugal formaba parte del Imperio Español desde 1580. Felipe II era hijo de una portuguesa, así que va a reclamar el trono y va a ser parte del imperio hasta 1640, que se independice. Pues bien, esta Hermandad del Refugio y la iglesia consecuente del hospital está bajo la advocación de San Antonio de Padua, que era original de Lisboa. Por eso la imagen que está en la hornacina por encima del guardapolvo de la entrada es San Antonio de Padua, una imagen de Manuel Pereira, un escultor portugués que trabajó mucho en la capital. Una vez que se pierde Portugal, la segunda esposa del rey Carlos II, la alemana Mariana de Neoburgo, va a cambiar su nombre y su cometido y lo va a dedicar a la atención de peregrinos alemanes. Pasa a conocerse pues como San Antonio de los Alemanes, así nos ha llegado a nosotros. Un templo, como vemos, sencillo, sobrio, sin decoración, tan solo jugando con esos cajeados para entrantes y salientes, la cubierta de chapitel apizarrado y tan solo, ya digo, en esa especie de chaflán, esa hornacina que acoge la imagen del santo. Pero nada nos puede hacer pensar que en su interior nos vamos a encontrar con un auténtico tesoro artístico. Nada menos que esta planta central, toda ella decorada de suelo a techo, con pinturas de tres grandes maestros de corte: Juan Carreño de Miranda, Francesco Ricci, ya de origen madrileño, aunque su padre es italiano, procedente de esa escuela que viene a decorar sobre todo el monasterio del Escorial, en época de Felipe II, y ya en el reinado de Carlos II, Luca Giordano, el pintor napolitano, que va a darle un aire desde luego teatral y muy escenográfico a toda esta decoración. Bueno, pues en esta planta central, que es tan poco habitual en los templos madrileños, que normalmente suelen ser de cruz latina, nos vamos a encontrar, ya digo, una decoración pictórica que cubre absolutamente toda la superficie, de suelo hasta la cúpula, donde nos hacen una galería de reyes y reinas santos, santas, mártires, pero además en los altares que están, como vemos en esta planta central, en la parte superior vemos pequeños óvalos y en cada uno de ellos vamos a ver el retrato de un monarca, desde Felipe III, que es el fundador de la Hermandad del Refugio, su esposa, Margarita de Austria, Felipe IV, Isabel de Borbón, vamos a encontrarnos con Carlos II y Mariana de Neoburgo, la que va a cambiar la advocación no del templo, pero sí el cometido de atender en este caso a pues peregrinos alemanes. En la parte superior, en esa cubierta que se asienta directamente sobre la cornisa ovalada, vemos todo un trampantojo de arquitectura fingida, columnas salomónicas, esos lunetos, esos ventanales que dan luz a una cúpula espléndida donde aparece la apoteosis del santo de San Antonio de Padua. Fijaros la decoración pictórica, porque es una auténtica maravilla, que además se ha conservado, restaurado y que nos sorprende cada vez que podemos acudir a ella. Pues bien, este es el final de nuestro capítulo. De momento dejamos aquí y volveremos en la calle Corredera de San Palo para conocer más cosas, conocer el Teatro Lara, conocer los cafés San Antonio de la Concepción, conocer la Hermandad del Refugio y seguir nuestro camino por la novela Miau, por sus protagonistas y por aquellos lugares que estuvieron todos ellos. Muchísimas gracias por vuestra atención.